Hablaremos de una costumbre que casi se ha perdido: leer para otros. Vamos a ver de qué se trata esto. Una noche, a fines del siglo I, Plinio el joven, había dos Plinios, saben ustedes, desde luego el joven y el viejo, en el orden inverso. Primero vivió el viejo. Era el tío. El viejo era el tío del joven. Todos cuentan que murió, se hizo famoso porque murió durante la famosa erupción del Vesubio, en el año 79. Allá donde Pompeya y Herculano. Allí donde fueron sepultadas las ciudades de Pompeya y Herculano, con perdón de todos ustedes. Gobernaba Vespasiano o quizá Tito. Mitad porque no me acuerdo y mitad porque ese fue el año en que cambió el gobierno. Bueno, no sé para qué estoy hablando de todo esto. Plinio el joven abandonó una reunión indignado y después le escribió a Claudio Restituto, que era un magistrado del imperio, acerca de la indignación precipitada. Decía la carta: regreso molesto de una lectura en casa de un amigo. El texto leído era de una gran perfección en todos los sentidos. Sin embargo, todos lo escucharon como si fuesen sordomudos. No han despegado los labios, ni han movido una mano, ni tampoco han estirado las piernas para cambiar de postura. Plinio se había enojado por aquella indiferencia o por aquella pereza de los que escuchaban. Es que en aquella época había una ceremonia que consistía en que los autores, los escritores, leyeran sus obras ante un grupo de amigos. Y existía una etiqueta para los oyentes y también una etiqueta para los autores que leían sus obras. Es decir, vos escribías un libro, la Eneida. Muy bien. Juntabas a todos tus amiguetes o a las personas, incluso a gente un poco más lejana, y leías el libro. Eso como una publicación oral, ¿no? Se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica que incluso podía servir para que el autor mejorara el texto. Me chiflaron el segundo párrafo. Hay párrafos que ya vienen chiflados de fábrica. Bien, es por eso que Plinio se había molestado por la inmovilidad de los oyentes que no habían dicho nada. Bravo, bien va. El mismo Plinio ensayaba a veces el primer borrador de un escrito ante un grupo de amigos y luego lo modificaba de acuerdo con su reacción. A Plinio le parecía que los que utilizaban las lecturas como simples entretenimientos sociales eran unos rufianes. Decía que muchos se sentaban en las salas contiguas y no le daban bolilla al autor. Iban para comer la masita y tocar la muchacha, como en el tango Padrino Pelá. Porque, imagínense, en estas lecturas yo conjeturo, habría sanguchitos de miga. O aquello que los romanos comiesen, qué sé yo, ¿no? Entonces algunos, sobre pretexto de un interés literario por una nueva obra, iban y se morfaban los sándwiches e incluso se ponían lejos, cosa que no nos molestara el autor. Esta gente a veces llevaba a sus criados y los hacían escuchar y cada tanto lo venían a informar a ver si estaba cercano el final. Entonces al final medio se acercaban y ponían cara de que estaban muy interesados. Bueno. El autor también estaba obligado a respetar ciertas reglas para que su lectura fuera bien recibida. Primero, era imprescindible encontrar un lugar adecuado para la lectura, no era en cualquier bodegón. Incluso algunos escritores ricos tenían en sus villas un auditorium y recitaban allí. Era una sala exclusivamente construida para ese fin. Algunos de aquellos poetas
como por ejemplo Ticinus Capito, que era un poeta con plata, solían ser generosos e invitaban o permitían que otros poetas más pobres utilizaran su auditorium para leer sus obras. Una vez que se habían reunido los amigos en el auditorium, el autor debía presentarse sentado, ataviado con una toga nueva y llevando todos sus anillos y sortijas. No podía dejar ninguno en la mesa de luz. Según Plinio, era una desventaja estar sentado y tener que ocupar las manos sosteniendo el texto. Así que la sola oratoria era esencial. No había manera de gesticular. En una oportunidad, Plinio pensó, se lo contó incluso a Suetonio, aquel de la vida de los 12 Césares, en despojarse del asiento e incluso del texto. Y pretendía él hacer la mímica de la lectura, mientras que un conocido, un esclavo, un amigo, lo que sea, se encargaba de leer el texto escondido. No sabemos si efectivamente lo hizo alguna vez. Era así, por ejemplo. Una vez que se habían reunido los amigos en el auditorium, el autor debía presentarse sentado y ataviado con una toga nueva y llevando todos sus anillos y sortijas. Aquellas lecturas a veces eran muy largas, imagínense. Sí, la negra. Claro, las hazañas de Rocambole. Bueno, Plinio asistió a una que duró 3 días. Algunas duraban nada más que pocas horas, otras media semana, en fin. Pero las lecturas públicas llegaron a ser prácticamente inevitables para cualquiera que pretendiera ser conocido como autor. Las lecturas públicas no eran exclusivas de Roma. Los griegos también leían públicamente. 5 siglos antes de Plinio, Herodoto de Halicarnaso, por ejemplo, leyó sus textos en los festivales olímpicos, pero era muy común eso. En Olimpia, a la nochecita, cuando no había juegos ni competencias de destreza física, los poetas, los historiadores, pues leían sus textos delante de la gente que andaba por ahí. Olimpia no era gran cosa, ¿no? Y la gente iba a los Juegos Olímpicos y se instalaba no en el Sheraton, sino en unas carpas de campaña. Y ahí, en las fogatas, en las hogueras, estaban los poetas recitando. La última descripción disponible de una audiencia romana en una lectura pública aparece en las cartas del poeta cristiano Sidonio Apolinar, escritas en la segunda mitad del siglo V, fecha que nos hace sospechar que más que desaparecer la costumbre, desapareció Roma. Es curioso porque en una de esas cartas Sidonio lamentaba en sus cartas que el latín se había convertido en una lengua especializada, extranjera para todos. Bueno, es verdad, ya empezaban, todavía no, pero faltaba poco para que el latín fuera degenerando en distintas lenguas. Cuando se cumplieron 1000 años del nacimiento del castellano, una fecha conjetural desde luego, Borges dijo que no tenía tanto sentido vanagloriarse un pueblo de haber degenerado el latín antes que casi nadie. Bien. Dante parece que también leía sus obras. Es probable que en la corte de Guido Novello da Polenta, en Ravenna, Dante leyera pasajes de la comedia en la lengua vulgar que él había defendido, ¿no? En italiano. Más adelante las lecturas de autor se hicieron habituales nuevamente.
Ariosto leyó para el público palaciego que rodeaba a la princesa Isabel de Gonzaga, el Orlando Furioso. En muchos casos, más que para un auditorio, los autores eran trasladados a leer a las cortes de los reyes, ¿no? Molière lo hizo en Versalles. La diferencia residía en que en la antigüedad el autor esperaba crítica y corrección. En cambio, los autores que leían para los reyes ya llegaban consagrados. Mucho más acá, Dickens utilizaba su talento histriónico para la lectura de sus obras. En verdad había dos clases de lecturas. Una para los amigos, a fin de pulir el último borrador, y las lecturas públicas, que eran actuaciones, por las cuales Dickens llegó a hacerse famoso al final de su vida. En una carta a su esposa Catherine, afirmaba lo siguiente: si hubieras visto anoche a Mr. McReady sollozando y llorando en el sofá mientras yo leía, hubiera sentido qué cosa tan increíble es tener poder. Poder sobre otros. Poder para conmover e influir. A Lady Blessington, Dickens le escribió: abrigo fundadas esperanzas de hacer que llore usted amargamente. Eso es extraordinario. Tener el poder de hacer llorar a alguien amargamente. Está bien. Hay poderes pequeños con los cuales uno debe conformarse ante la ausencia del poder supremo, que es conmover de un modo artístico o conmover de un modo amoroso. Pero si uno no puede eso, por lo menos puede hacer llorar a alguien de un modo fraudulento, o puede incomodar a alguien. Eso es fácil. Por estos tiempos, los tiempos de Dickens, Alfred Tennyson, un poeta amigo de este programa, empezó a leer repetidamente en los salones de Londres el poema Maud. Dicen que lo que buscaba eran aplausos continuados, la confirmación de que su obra tenía efectivamente un público. Parece que Tennyson estuvo en la casa de los Carlyle, que vivían en Chelsea, y obligó al escritor, a Carlyle, a oír el poema 3 veces seguidas. Lo leyó una vez y después, y ahora se lo voy a leer de nuevo. Don Tomás. Y ahora otra vez. Y por eso es que Carlyle tiene una prosa tan resentida. Según otro testigo, que fue nada menos que Dante Gabriel Rossetti, aquel poeta inglés con nombre italiano, Tennyson leía sus versos con la emoción que esperaba provocar en sus oyentes. Atención, esta es una observación inteligentísima. Leía sus versos con la emoción que esperaba provocar en sus oyentes. Dijo Rossetti que aquella intensidad de sentimientos le daba asco. Parece que Tennyson leía con un almohadón en la mano y lo retorcía. Bueno, es un dato. Dickens, en cambio, era mucho más profesional. Hacía giras de lecturas. La primera, de cierta amplitud, empezó en Clifton y terminó en Brighton. Leía en almacenes, en iglesias, librerías, hoteles, balnearios. Dickens había empleado mucho tiempo trabajando la manera de leer y los gestos. Anotaba cómo debía él mismo reaccionar en los márgenes de sus libros de lectura. Había recordatorios sobre el tono que debía utilizar, como por ejemplo alegre, severo, patético, misterioso, rápido, qué sé yo. También apuntaba gestos, hacer señas, apuntar con el dedo, estremecerse, mirar alrededor aterrorizado. Todo eso lo ponía en el margen. A veces se equivocaba. Imaginemos por ejemplo el gesto: el castillo estaba rodeado de espantosos chacales. Y ahí tendría que haber puesto, naturalmente, estremecerse. Pero no, puso
abrazar a una persona inexistente. Pero ella no les hacía caso y seguía pensando en su amado, en el amor que la llenaba. Y ahí había puesto, equivocadamente, mirar a uno y otro lado aterrorizado. Entonces leía: el castillo estaba lleno de espantosos chacales. Pero ella no les hacía caso y abrazaba. Sin embargo, Dickens no representaba las escenas, sino que las sugería. Seguía siendo lector, no actor. Yo siempre he preferido los poemas leídos, no actuados. Son raros los actores que leen bien los poemas, porque los actúan en vez de leerlos. Entonces, lee: a la hora en que a la tarde le aparecen ojeras. No me gusta. Bien. Después de la lectura, nunca se daba por enterado de los aplausos. Dickens venía acá, se iba. Hacía una reverencia, abandonaba el escenario y se cambiaba de ropa, porque parece que transpiraba como un chancho. Hay quien dice que las lecturas deben hacerse en silencio y en soledad, y que las lecturas públicas son superficiales. Se asegura que debe distinguirse entre el descubrimiento gradual de un libro leído en silencio y el precipitado encuentro con un autor en un anfiteatro abarrotado. Esto último es producto de un apresuramiento que es dueño de nuestros tiempos, dice el cronista. Uno de los componentes perdidos de la cultura puede que sea la lentitud. Yo diría, además, otra cosa, que es que cuando uno oye un poema, se pone en juego una colección de dispositivos mentales que son distintos de los que juegan cuando uno lo lee. Es otra manera de entender la que corresponde a la lectura que aquella que corresponde a la audición. Digo yo que acabo de leer públicamente un texto, después de todo. No otra cosa es este programa. En este programa ensayamos cada uno de los gestos. Cada movimiento está absolutamente calculado. A veces ustedes se conmueven, no tanto por lo que decimos, sino por nuestra gestualidad. ¿A quién dedicar esto, querido Rolón, querido Stronati? Bueno, Alejandro, a mí se me ocurren dos tipos de dedicandos. Algunos de ellos ilustres que usted ha nombrado en esta charla, como el Dante, como Molière, como Dickens, amigos del programa. Y por otro lado, otros, digamos, dedicandos más íntimos. Estoy pensando en aquellas personas que por primera vez nos leyeron cosas, tal vez cuando no sabíamos leer aún, y nos dejaron dos cosas, ¿no? El hábito o el gusto por la lectura, por la narración, y también el recuerdo de algunas voces que no se van de nuestra memoria, Alejandro. Está muy bien. Está muy bien. Sí, pienso. Mi madre, mi abuelo, personas que me han leído. Y pienso en las personas a las cuales yo he leído. Bueno. Hemos ido a la discoteca y le dijimos, deme el disco, tal vez era su voz. Así de guapo, ¿no? Así de guapo. ¿Por qué? Porque sí. Porque nos gusta. Y porque tiene que ver, tal vez, con esas voces de las cuales hemos hablado. ¿Cómo es el recuerdo de una voz si no está garantizado por una grabación? Debe ser, me imagino yo, cambiante, dudoso,
Pero ya no estoy seguro de cómo era la voz de mi abuelo. No estoy tan seguro. ¿No ha tenido miedo usted de olvidar una voz a veces, Alejandro? Yo tengo miedo de olvidar todo. Cualquier cosa que me sucede desata antes que ningún sentimiento el temor del olvido. Le tengo miedo al olvido ajeno, pero más le tengo miedo a mi olvido. Olvidarme de lo que me ha conmovido sería empezar a morirme, me parece a mí. Y me he olvidado ya de algunas cosas. Tal vez Era su voz es un bellísimo tango que escucharemos en la mejor versión que se conoce, que es la de Libertad Lamarque. Adelante.